Bienvenidos al taller de Guía Colombia, hoy miércoles 23 de agosto del año 2023. Una cordial bienvenida a todos los que se han unido a este taller, una invitación especial del Consulado General de Colombia en Houston y el programa social Guía Colombia y otros profesionales y empresas que se han unido a este programa. Esta noche espero que sea muy especial para todos ustedes. Espero que este tema pueda llegar a impactar positiva y estratégicamente su vida, si ustedes así lo deciden. Vamos a hablar de un tema que ha sido de gran fascinación en el ser humano y que por supuesto es eje de todo lo que nos pasa en nuestra vida. Permítame iniciar con una frase de un gran psicólogo conocido como Carl Gustav Jung. Este psicólogo nos dice que las grandes decisiones de la vida humana tienen como regla general mucho más que ver con los instintos y otros misteriosos factores inconscientes que con la voluntad consciente y el sentido de razonabilidad. Y esto empieza a ser algo bien interesante porque comúnmente cuando hablamos de decisiones, tendemos a pensar en decisiones de tipo racional. Pero durante la exposición nos vamos a dar cuenta lo que la psicología, la neurociencia, las ciencias cognitivas han descubierto, y es ver de qué están hechas nuestras decisiones. Y ese es el tema que nos convoca el día de hoy, de qué están hechas nuestras decisiones, para poder entender por qué o cómo tomamos las decisiones que nosotros tomamos. Tal como nos dice Jung, tomar decisiones tiene que ver más con una parte inconsciente y con factores que en ocasiones pudieran parecer misteriosos. De esta misma manera, Jung nos dice que nuestra visión devendrá mucho más clara. Es decir, las decisiones que pensamos tomar hacia adelante, hacia el futuro, serán mucho más claras cuando miremos desde dentro, no desde afuera. Cuando miras dentro del corazón, porque aquel que mira afuera sueña y aquel que mira en su interior despierta. Y hoy vamos a hacer ese recorrido, el reconocer el interior y el exterior y el papel que juega cada uno en la toma de decisiones personales. Las decisiones son las que construyen nuestra vida. Vamos a tener como base de estudio inicialmente en esta primera encuentro los estudios realizados a través de la psicología y la economía en algo que se ha fusionado y hoy en día se conoce como la economía del comportamiento. Y valga la pena decir del comportamiento humano, porque de una u otra manera, todas las decisiones del comportamiento humano son decisiones de tipo económico. Económico en el sentido en que nos traen ganancia, bienestar, beneficio o nos traen pérdida. La economía del comportamiento humano es una ciencia, digamos, muy nueva, que inicia con dos grandes personajes de los cuales vamos a conocer el día de hoy. En algún momento en la historia de la economía desaparecieron los seres humanos, porque en la propuesta económica clásica de la economía parecería que los seres humanos somos totalmente racionales, que calculamos muy bien, que planeamos correctamente, que no nos equivocamos y que el error, digamos, como que no forma parte de nuestra vida. Por eso se dice actualmente que los textos de economía clásica desaparecieron los humanos porque ese tipo de comportamiento al cual hago referencia no es propio de los humanos.
Suponemos que las personas son igualmente aptas para decidir cuántos huevos comprar para el desayuno y que si son aptas para comprar y saber cuánto valen y cuántos deben comprar, asimismo deberían tener la aptitud y la capacidad para, por ejemplo, determinar la cantidad correcta de ahorro para la pensión, para la jubilación. Y resulta que los seres humanos no somos así. Evidentemente podemos tomar decisiones en un área que pueden ser acertadas, que pueden ser un poco complejas, pero muy fáciles, pero no quiere decir que como tomamos buenas decisiones en un área, igualmente las tomemos en otra área. En la economía clásica se suponía que los agentes económicos, es decir, los seres humanos, quienes tomamos las decisiones, siempre maximizábamos la utilidad. Es decir, que siempre hacíamos los cálculos y esos cálculos determinaban si tomábamos o no una acción. Eso llevaría a que definitivamente cometiéramos los menores errores posibles porque siempre buscábamos la mayor utilidad. Pero lo que se ha encontrado a través de la investigación es que no siempre los seres humanos, como agentes económicos, maximizamos la utilidad. Por el contrario, en ocasiones nos equivocamos. Pero vayámonos y comencemos, los invito a que hagamos un viaje rápido pero fascinante con el órgano que está dentro de nuestro cráneo y que es el que permite que tomemos las decisiones. Y esto lo vamos a hacer a través del conocimiento de la neurociencia. Como decía el Premio Nobel de Medicina, la neurociencia es por mucho la rama más excitante de la ciencia, porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo. Cada cerebro es diferente y al ser diferente hace a cada ser humano único y hace que nos definamos cada uno con una singularidad, con una particularidad. Y todos los misterios que tienen que ver con la emoción, con la razón, con los cálculos, con la con la creatividad, con la invención, con el miedo, con la rabia, con el temor, yacen allí, en ese órgano, en nuestro cerebro. Por eso nos interesa en esta exposición sobre la toma de decisiones fusionar los conocimientos y avances de psicología, neurociencia y economía. Es el camino que vamos a recorrer. Decía un famoso autor que respecto a la toma de decisiones, el problema es que la gente no piensa lo que siente, no dice lo que piensa y no hace lo que dice. Y es que allí radicaría gran parte de los problemas que tenemos cuando tomamos decisiones. Si pudiésemos pensar lo que sentimos, llamaríamos a un autocontrol de las emociones, expresar con claridad lo que pensamos sin retenerlo y hacer lo que nosotros decimos, probablemente gran parte de nuestra historia sería totalmente diferente. Unos datos bien interesantes sobre nuestro cerebro, ese que nos permite soñar, que nos permite fantasear, ese que nos permite crear, ese que nos permite ir al pasado, que nos permite proyectarnos al futuro, que hace que nos enojemos, que hace que ahorremos, que hace que juguemos, que nos riamos, que comprendamos o no un chiste, ese que hace los cálculos. Ese cerebro que está dentro del cráneo pesa aproximadamente entre 1.3 y 1.5 kilogramos de todo nuestro peso corporal. Está formado en gran parte por el agua y ya vamos a entender la importancia de la hidratación con respecto al funcionamiento cerebral. Una persona correctamente hidratada es una persona que le está ofreciendo beneficios a todo su cuerpo, pero principalmente a este órgano que es el 73% de agua y el 60% de grasa. Este órgano que está en nuestro cráneo tiene alrededor de 86.000 millones
de neuronas interconectadas. Y se han identificado alrededor de más de 10.000 tipos específicos de neuronas, aunque comúnmente se clasifican unos muy pocos en términos generales. La región del cerebro, toda la región del cerebro está interconectada por fibras que suman alrededor de 160.000 kilómetros de fibras que están en nuestro cerebro. El cerebro utiliza el 20% de la ingesta. De todo lo que comemos, el 20% de esa energía, de esa bioquímica, la utiliza nuestro cerebro para cumplir con todas las funciones que realiza cotidianamente. Consume 5.6 miligramos de glucosa por cada 100 gramos de tejido cerebral. Con la energía que se genera en el cerebro podríamos encender fácilmente una bombilla de 20 watts. Alrededor de 500 millones de decisiones toma el cerebro al día. Es algo maravilloso, extraordinario, y muchas de esas son inconscientes. El cerebro, este es un dato muy importante, el cerebro cambia su bioquímica con las palabras. Hay palabras que tienen la capacidad de hacer que se segregue el cortisol, la hormona del estrés, o hacer que se segregue la dopamina, la hormona de la alegría, de la felicidad. Y el poder de que eso pase puede estar en las palabras. Entonces ya vamos viendo la importancia de la comunicación, la importancia de las palabras que decimos o que recibimos y cómo las interpretamos para la salud mental, para la salud del cerebro. Quienes comúnmente nos estamos alimentando de palabras soeces, negativas, pues básicamente lo que le estamos dando es cortisol a todo nuestro sistema. Pero aquel que se alimenta de palabras positivas, propositivas, palabras con una carga emocional positiva, le estamos dando todo un caldo bioquímico a nuestro cuerpo que nos va a beneficiar y nos va a hacer bien. Igual es importante saber cómo las neuronas juegan un papel importante en la estructura y funcionamiento de nuestro cerebro. Algo que vamos a recalcar de aquí en adelante y que vamos a tener muy en cuenta para el proceso de toma de decisiones es que el subconsciente controla todas nuestras decisiones. La mayor parte de nuestras decisiones es un proceso más de tipo automático que un proceso de tipo racional y controlado. Algo muy importante, y lo menciono porque hace unos años teníamos una creencia pues totalmente diferente. Pensábamos que después de una cierta edad nuestro cerebro no seguía generando nuevas conexiones, nuevas neuronas. Y resulta que hoy la ciencia nos puede decir que evidentemente el cerebro continúa su desarrollo aún en los años, cuando han pasado los años, en los años mayores. Y ese cerebro se modifica con las conexiones celulares y va cambiando también la velocidad. Probablemente la velocidad de procesamiento sea mayor en la niñez, en la adolescencia y un poco menor, pero no así, no funcional en la edad adulta. Algo importante que tenemos que saber sobre nuestro cerebro y la toma de decisiones, y es que las experiencias modifican la eficacia de las conexiones neuronales. De aquí la importancia de algo que nosotros conocemos como la arquitectura de ambientes. El ambiente modifica la salud de tu cerebro. Cuando tú modificas tu habitación, cuando tú modificas tu comedor, cuando modificas tu oficina, cuando modificas la ruta por la cual viajas, cuando lees libros diferentes, cuando haces actividades diferentes, cuando creas un entorno diferente, básicamente lo que estamos haciendo es estimulando al cerebro, estimulando nuestra mente. Y cada vez que aprendemos algo y tenemos una experiencia, entonces hace que se fortalezcan las sinapsis que se da, haciendo que redes concretas sean mucho más eficaces. Es decir, cuando se desarrollan ciertos hábitos,
Esos hábitos básicamente, entendiéndolo en términos de la conducta del cerebro, es generar redes neuronales que se vuelven cada vez más fuertes. Y esas redes neuronales que se vuelven más fuertes, en últimas es lo que entendemos como estilos de pensamiento, como hábitos, como habilidades, como destrezas, como creencias. En eso se convierte. Es fascinante el mundo del cerebro y la tecnología, especialmente las ciencias de neuroimagen, hoy nos permiten poder adentrarnos en todo su misterioso funcionamiento. Hoy podemos determinar, evaluar, medir e inclusive influir en el funcionamiento del cerebro, ya sea con procedimientos que son dentro del cerebro, así como con procedimientos que son externos al cerebro. Hoy la fascinante conexión, la fascinante magia que hace que pensemos, que tomemos decisiones, que compremos, que no compremos, que amemos, que odiemos, eh, que en realidad construyen toda nuestra vida, está aquí, en todas esas interconexiones fascinantes que se presentan en cada milisegundo. Los millones de conexiones es lo que definen lo que somos, lo que hacemos, lo que vivimos, cómo nos sentimos, lo que soñamos, lo que pensamos. Todo lo positivo y todo lo que podríamos llamar negativo se encuentra aquí, pero no está, como pensaríamos algunos, totalmente definido, estructurado, determinado, sino que nosotros lo podemos modificar. Cuando modificamos nuestros pensamientos, modificamos asimismo nuestra forma de actuar. Cuando modificamos nuestra forma de actuar, modificamos nuestra forma de pensar. Y es una retroalimentación. ¿Cómo accedemos nosotros los psicólogos al funcionamiento del cerebro y a lo que se llama la estructura de la personalidad o a los elementos cognitivos? Lo hacemos mediante test. Entonces hay algunas test que han ideado los psicólogos que nos permite poder evaluar y conocer ciertas condiciones y ciertas formas de funcionamiento especial del cerebro. También lo hacemos mediante la terapia, mediante el diálogo, mediante la hipnosis. También podemos llegar al, al profundo funcionamiento del cerebro. A veces utilizamos las que se conocen como las técnicas proyectivas para poder abordar un poco más el funcionamiento de nuestros cerebros y poder comprendernos un poco más. En algunos casos, inclusive el comportamiento neuromotor, psicomotor o grafomotor nos dan evidencias de cómo es la estructura de nuestro cerebro. Nuestras emociones, las expresiones de nuestro cuerpo, nuestros gestos hablan, es lo que comúnmente llamamos comunicación no verbal. Aquello que las palabras no dicen, aquello que las palabras no muestran, aquello que las palabras no revelan, la revelan los músculos. Y cuando nos especializamos en la lectura de los músculos, podemos conocer y adentrarnos en el fascinante mundo de la mente humana, del comportamiento humano. También utilizamos nosotros los psicólogos o quienes trabajamos en el área de la neurociencia, utilizamos la neuroimagen con ciertas técnicas súper especializadas que nos permiten ver el comportamiento y cómo están funcionando las diferentes áreas de nuestro cerebro. También utilizamos técnicas de neurofeedback que nos permiten conocer el funcionamiento, pero a la vez intervenir para tratar de modificarlo. Ya existen técnicas de las cuales podemos utilizar para poder determinar en las diferentes áreas qué tipo de actividad del cerebro está generando una mayor actividad de acuerdo con la conductividad eléctrica o de acuerdo con el nivel de oxigenación. Y ya hay algunos aparatos y algunas tecnologías que podemos utilizar para poder hacer procesos y ejercicios de biorretroalimentación. Es decir, que aquel misterio que llamábamos, lo llamábamos misterio hace unos años, hoy ya se empieza a develar y ya conocemos un poco más y ya deja de ser misterio para empezar a hacer conocimiento práctico sobre el cual nosotros podemos intervenir. ¿Por qué hemos hecho tanta referencia sobre el cerebro?
porque es el órgano que nos permite tomar decisiones. Es el órgano de las decisiones. Si bien está interconectado con todo el cuerpo, el cerebro es el órgano de las decisiones. En este momento vamos a acercarnos a la propuesta sobre la toma de decisiones de un autor que se llama Richard Thaler, Premio Nobel de Economía. Richard Thaler nos dice que hay algunos rasgos humanos que gobiernan las decisiones individuales, las decisiones de las personas. Y por supuesto que nuestras decisiones son decisiones que van a impactar a la familia, que van a impactar a la sociedad, que van a impactar al mundo entero. Pero Richard Thaler ya se daba cuenta que existen factores psicológicos que nos llevan a entender la tendencia del ser humano a no comportarse tan racionalmente, a pesar del conocimiento consciente y racional que tiene. Por decir, una persona puede saber sobre los peligros que el licor tiene sobre su cuerpo, pero sin embargo bebe. Una persona puede saber sobre los riesgos que tienen ciertos alimentos para su cuerpo, como por ejemplo cuando es propenso al desarrollo de la obesidad, pero sin embargo no sigue una dieta controlada. Una persona puede saber de la importancia del ahorro para su vida, pero sin embargo no ahorra. Una persona puede saber que con los años la capacidad de trabajo disminuye, la capacidad de ingresos también. Entonces debemos tener una reserva para nuestra jubilación, pero sin embargo no hacemos nada. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a entender con Richard Thaler. También Richard Thaler nos habla sobre las nociones de justicia y razonabilidad y un factor muy importante, la falta de autocontrol, que básicamente lo vamos a entender más adelante como el sesgo del presente. Al cerebro le gusta vivir más en el presente o en el pasado que hacia el futuro. Es una preferencia que tiene el cerebro. Quiero hacer referencia también a otro gran autor, otro premio Nobel, Richard Thaler, economista, Daniel Kahneman, psicólogo premio Nobel de Economía, que también hablando sobre la toma de decisiones y sobre cómo los seres humanos tomamos decisiones, evidentemente nos muestra que hay dos tipos de funcionamiento en los seres humanos. Estos tipos de funcionamiento es el que él nos muestra como el sistema 1 y el sistema 2. Y nos muestran sus investigaciones que llevaron inclusive a que obtuviera el premio Nobel, a decir que el 95% de nuestras decisiones, el 95% de nuestras decisiones son más de tipo no racional, son más de tipo inconsciente, son más de tipo asociativo y que tiene que ver más con nuestras creencias. Son procesos de tipo automático pero inconscientes. Y que tan solo aproximadamente un 5% de nuestras decisiones tienden a ser lógicas, tienden a ser pensadas, razonadas. Llega a la conclusión este premio Nobel, psicólogo premio Nobel de Economía, a que los humanos hacemos juicios de manera sistemáticamente, pero sesgados. Estamos totalmente sesgados cuando tomamos decisiones. Esta es una bonita foto de ellos dos premios Nobel reunidos, hablando y conversando sobre los grandes aportes y cómo ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. De eso se trata este taller. Si tenemos algunos elementos que nos podrían ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones. Ok. Una pregunta importante con respecto a nuestra toma de decisiones es cómo interpretamos la realidad. ¿Cómo la interpretamos? Porque si interpretamos la realidad de una manera errónea, ¿cómo van a ser nuestras decisiones? Si interpretamos la realidad de una forma A,
eso nos va a explicar por qué tomamos las decisiones de tipo A. Pero si interpretamos la realidad de tipo B de la forma B, pues las decisiones van a ser más de tipo B. Es decir, que la realidad la construimos a partir de nuestras decisiones, pero las decisiones están relacionadas con la forma en que interpretamos la realidad. Y esa interpretación de la realidad puede presentar fallos. A esos fallos los llamamos sesgos. En psicología los llamamos sesgos cognitivos o heurísticos. Son errores o fallos que tenemos nosotros al momento de interpretar la realidad. Vamos a ver unos ejemplos. Nosotros tenemos ciertas creencias, por ejemplo, sobre la imagen personal. Por eso el negocio de la cirugía estética, por eso el negocio de la belleza. Porque los seres humanos tendemos a asociar belleza con cosas positivas. Es más fácil que un ser humano vea a una persona que llama la atención por su físico, ¿cierto? Y que le asocie inmediatamente características positivas, como por ejemplo el que es inteligente, como por ejemplo el que es buena gente, el que es confiable. Pero si una persona no tiene una apariencia que para nuestro sentido estético no es agradable, inmediatamente, de manera automática, tendemos a calificarlo como una persona tal vez no muy inteligente, no muy confiable, ¿cierto? En un libro que se llama Inteligencia Intuitiva, un libro muy interesante que vale la pena leer, algunos autores hicieron una investigación y le mostraban el rostro de ciertas personas a otras personas para que dijeran cuál de ellos consideraba que pudo haber cometido un crimen o un delito. Y evidentemente aquellas personas que calificaban con un rostro no tan agradable, no tan estéticamente hermoso, fueron calificadas como que eran personas que calificadas, digamos, en el grupo de sospechosos de un crimen. Mientras que las personas de rostro totalmente diferente, estéticamente agradable, atractivos, fueron menos calificadas como propensos a cometer un crimen. Y estos son errores de pensamiento de cómo nosotros asociamos ciertas características físicas con la personalidad. Y nos equivocamos tomando decisiones sobre el físico y la personalidad. Y son dos cosas totalmente diferentes. La apariencia física es totalmente diferente a la personalidad, a los valores, a la honestidad, al compromiso, a la disciplina, etcétera, etcétera. Nosotros hemos visto los sesgos que se cometen, por ejemplo, en áreas de recursos humanos, en selección de personal, cuando por la apariencia ciertas personas tienden a tener mayores oportunidades que otras personas. Esto es solo un ejemplo de los sesgos cognitivos, de las equivocaciones que nosotros cometemos cuando tomamos decisiones. Tal como lo mostramos aquí, a esto le conocemos como el efecto halo. Si ves a una persona con un rasgo positivo, esa impresión positiva se extiende a otros rasgos de la persona, sabiendo que los rasgos, como hemos dicho, físicos no se correlacionan necesariamente con los rasgos de personalidad. Es por eso que quienes son artistas, quienes son famosos, quienes son escritores, quienes van a aparecer en público, se interesan mucho por su apariencia física, de tal manera que saben cómo funciona la mente humana y saben que tienen mayor probabilidad de que si su rostro o sus características físicas son agradables, van a tener una mayor probabilidad de ser aceptados y ser calificados positivamente por el público que los está viendo. Otro ejemplo de sesgos cognitivos o de equivocaciones o de errores que comete nuestra mente es cuando juzgamos a los demás por su personalidad, pero nos juzgamos a nosotros mismos por la situación. Entonces, si una persona llega tarde a clase, probablemente inmediatamente le digamos que no es que es perezosa, que no es disciplinada, que no respeta las normas.
Pero si somos nosotros los que llegamos tarde, ya no nos arrojamos esas características de personalidad, sino que habrá alguna situación que lo explica. Y eso comúnmente puede pasar con los jefes y los subalternos, con el profesor y los estudiantes, con las parejas, en donde el otro comúnmente, probablemente, si comete algún error, alguna equivocación, es porque es una característica de personalidad, pero si somos nosotros, es porque es una situación desafortunada la que llevó a comportarnos de esa manera. Si nos damos cuenta cómo se equivoca el ser humano en esas decisiones. Hay otro sesgo que se llama el sesgo por interés personal. En ocasiones tendemos a pensar que nuestros fracasos son circunstanciales, pero que nuestros éxitos sí son nuestra responsabilidad. Entonces, ganamos un premio, decimos que es por un trabajo duro y no por suerte. Pero si fallamos, decimos que, bueno, hay algo que falló porque evidentemente yo no soy así. Entonces no hay una coherencia, digamos, entre lo que pensamos, entre el triunfo y el fracaso, especialmente si se refiere a nosotros. Si se refiere a los demás, pues ya vemos cómo funciona el sesgo de correspondencia. Otra forma como se equivoca nuestro cerebro, nuestra mente, en toda eh, la forma de operar, está en lo que llamamos el efecto anclaje. ¿Qué es el efecto anclaje? Es una tendencia a confiar demasiado en la primera información, ¿sí? Que se ofrece. Y esa primera información la vamos a tomar como importante, como central, como válida. Y de esto sí que tienen experiencia los comerciantes, quienes trabajan en el área de marketing, porque inmediatamente nos fijan una cifra y sobre esa cifra nosotros vamos a hacer comparaciones. Ellos pueden decir cosas como antes $99, hoy 80. Nosotros no sabemos si el 80 en realidad es un precio justo, porque no hemos hecho las comparaciones en el mercado. Pero como la cifra de 99 nos la dieron al inicio como ancla, todo lo que esté por debajo del ancla nos va a parecer económico. Y todo lo que esté por encima del ancla nos va a parecer, pues, que no está tan económico. Y así se encuentra y así se juega con el tema de las promociones. Hoy, con el 50% de descuento. Si decimos que es el 50% de descuento, en realidad nosotros no sabemos a cuánto realmente corresponde ese descuento porque no sabemos cuál es el precio, porque no hemos hecho el análisis de mercado y no sabemos qué significa ese 50. Sin embargo, es atractivo. Sin embargo, llama la atención. Y si a eso se le añade la frase no te lo puedes perder o solo por hoy, pues inmediatamente nuestro cerebro, que tiene una aversión a la pérdida, quiere, aunque no lo necesitamos, quiere hacerse con esa promoción. Otra forma en que nuestro cerebro se equivoca es lo que conocemos como la heurística de disponibilidad. ¿Qué es la heurística de la disponibilidad? Que nos basamos en los ejemplos inmediatos, los que nos vienen a la mente. Entonces, de esto también son expertos quienes trabajan en el marketing de las compañías. Entonces nos presentan una cantidad de datos, nos presentan, por ejemplo, a unos autores famosos, a unos influencers famosos que están consumiendo un producto. Como está disponible el producto, vamos a pensar que entonces ese producto lo debo tomar porque es importante para todos. Entonces nos basamos en ejemplos inmediatos o si nos lo asocian inmediatamente a noticias que acabamos de escuchar. Lanzan 3 noticias, lanzan información y como la noticia la acabamos de escuchar, inmediatamente damos como si esa noticia lo abarcara todo. Hacemos otro sesgo que se llama el de la generalidad. Y bueno, podríamos dar otros muchos ejemplos de lo que, de lo que son las fallas, de lo que son los errores en el proceso de toma de decisiones.
Una característica entonces a nivel general de los seres humanos cuando tomamos decisiones es el exceso de confianza. La mayoría de los seres humanos tendemos a sobreestimar las posibilidades de éxito. Siempre tendemos a sobreestimar las posibilidades de éxito sin tener los datos, sin tener la información completa. Otra característica que tenemos los seres humanos y que impacta positivamente en nuestro estilo de toma de decisiones es lo que conocemos como la aversión a la pérdida. Nos duele a los seres humanos más la pérdida que la ganancia. La sensación de pérdida es mucho más dolorosa, ¿cierto?, que la sensación de ganar. Quisiéramos ganar todo el tiempo, pero eso no impacta tanto como la pérdida. De esto también muchas personas son expertas, especialmente quienes quieren influir en nuestro comportamiento, para mostrarnos algo como no se lo puede perder, como tú no te puedes quedar afuera, como no puedes quedarte por fuera de este grupo, tú no puedes dejar de pertenecer a. Todo lo que se escuche como pérdida, pues va a impactar nuestra toma de decisiones. Y un elemento de los que ya hemos mencionado es el autocontrol o lo que comúnmente se llama el sesgo del presente. El cerebro, la mente humana, disfruta más del hoy que de los días que están por venir. Entonces, hablarle a una persona sobre lo que va a pasar en sus próximos 10 años, en sus próximos 20 años, no le va a atraer tanto como si le decimos que eso es hoy, ¿sí? Que lo vamos a vivir hoy. De esto lleva a impactar la toma de decisiones porque las personas tenderíamos, por ejemplo, a invertir más dinero en algo que no necesitamos, pero que lo podemos obtener hoy y no invertir en algo cuyo bienestar, cuya resultado final nos va a impactar positivamente en el futuro. Estas tres características, el exceso de confianza, la aversión a la pérdida y el autocontrol o sesgo del presente, van a estar presentes en todo el proceso de toma de decisiones, lo que quiere decir que si queremos mejorar nosotros nuestro proceso de toma de decisiones, de si nos casamos, de si nos mudamos, de si cambiamos de ciudad, de si cambiamos de país, de si compramos este o otro auto, de si compramos esta o esta casa, de si compro o no este artículo, etcétera, etcétera, siempre va a tener de por medio estos tres elementos. El nivel de confianza que tengamos nosotros, que tiene que ver con la información que poseamos sobre la decisión que vamos a tomar, la aversión a la pérdida, es decir, una evaluación que hacemos de qué puedo perder, qué puedo ganar, y el presente. Todos nosotros tenemos información, porque básicamente el insumo básico de la toma de decisiones es la información. El insumo básico de toda nuestra información, perdón, de toda nuestra toma de decisiones es la información. Una pregunta importantísima es, ¿qué haces hoy con la información que tienes? ¿Qué haces hoy con la información que tienes? Eso que haces se llama toma de decisiones. Ejemplo, ¿qué haces con la información que tienes acerca de la alimentación? ¿Has visto documentales? ¿Has escuchado a tu médico? ¿Has visto revistas? ¿Has leído diferentes artículos sobre la alimentación? La pregunta es, ¿qué haces hoy con la información que tienes sobre la alimentación? No es el qué quisieras hacer o el qué hiciste, sino el qué haces hoy. Eso se llama toma de decisiones. ¿Qué haces, para poner otro ejemplo, con la información que tienes hoy sobre el ejercicio? ¿Qué has escuchado sobre el ejercicio? ¿Qué te han dicho sobre el ejercicio? ¿Qué has visto en los demás sobre el ejercicio? ¿Qué te dice tu médico sobre el ejercicio? Me refiero al ejercicio físico.
Ok, todo eso que sabes, ¿qué haces con esa información que tienes? Sobre nuestros hábitos. Tú conoces y has escuchado hablar sobre los hábitos y sabes que tienes unos hábitos. Y sabes que hay unos hábitos que te van a llevar a lograr los objetivos que quieres y sabes que hay otros hábitos que no te están ayudando, que no se están alineando para lograr tus objetivos. La pregunta es, ¿qué haces hoy con la información que tienes acerca de tus hábitos? ¿Qué haces con la información que tienes, por ejemplo, sobre el riesgo, sobre los riesgos? ¿Qué riesgos tienes hoy? Si hablamos, por ejemplo, en el tema de salud, ¿qué riesgos físicos tienes por antecedentes o por tus hábitos? ¿Qué riesgos financieros tienes? Si estás debiendo tu hipoteca, por ejemplo, si estás debiendo tu carro, las tarjetas de crédito, si tienes una cantidad de créditos, ok, ¿qué haces con eso? Más si tienes información que es posible que cierren tu trabajo, que cierren tu empresa. La relación entre la información entre las deudas y la capacidad de ingresos. ¿La conoces? ¿Qué haces con esa información? Y si no tienes la información, ¿la buscas? Que es otra característica de la toma de decisiones, la búsqueda de información. ¿Qué haces con la información financiera que tienes? Por ejemplo, sobre el ahorro. ¿Has escuchado hablar del ahorro? Ok. ¿Qué sabes sobre el ahorro? ¿De quién has escuchado hablar sobre el ahorro? ¿Cuántas veces has escuchado a familiares, amigos, conocidos, a expertos? ¿Cuántos libros, documentales, revistas has escuchado sobre la importancia del ahorro? La pregunta es, ¿qué haces hoy con la información que tienes sobre el ahorro? ¿Qué haces hoy con la información que tienes, por ejemplo, sobre la jubilación? ¿En cuántos años te vas a jubilar? Ok, ¿qué vas a hacer con eso? Ya que sabes que tienes 30 años para jubilarte, ya que sabes que tienes 25 años para jubilarte o 15 años para jubilarte, y que una vez que te jubiles, tu esperanza de vida puede ser alrededor de otros 15 o 20 años, ¿qué vas a hacer durante ese tiempo? ¿Cómo lo planeas hacer? ¿Qué vas a hacer con esa información? Eso se llama toma de decisiones. Tú tienes una información que te está llevando o te debería llevar a tomar decisiones, es decir, a tomar acción. ¿Qué quieres hacer una vez que tienes la información? Ahora la pregunta entonces es si nos comportamos de manera consistente o de manera inconsistente con lo que sabemos, con la información. ¿Qué has escuchado, por ejemplo, sobre la tolerancia? ¿Qué has escuchado sobre el perdón? ¿Qué has escuchado sobre el diálogo? ¿Qué has escuchado sobre la compasión? Solo para mencionar algunas cosas. La pregunta, ¿qué haces hoy con la información que tienes acerca de eso? Y la siguiente pregunta es, si nos comportamos de manera consistente o inconsistente con esa información que tenemos. Entonces ya estamos viendo la importancia que tenemos nosotros de la información y aquí comienza un gran camino. ¿De dónde procede la información? Porque es posible que tengamos información, pero nuestra información esté sesgada y en muchos casos nuestra información puede ser consciente o inconsciente. Y sí, en ocasiones nos quedamos así de sorprendidos, porque a pesar de que tenemos información, nos comportamos de una manera totalmente distorsionada, totalmente inconsistente. Ese es el ser humano. Eso somos nosotros. Sujeto también de errores, pero sujetos también de aprendizaje. Esos somos los seres humanos. ¿Cómo percibimos? Que es otra de las características importantes que tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Cómo percibimos el riesgo? Y volvemos al mismo listado que estábamos viendo anteriormente. ¿Cómo percibimos el riesgo, por ejemplo, con respecto a la alimentación? ¿Qué riesgos tenemos? ¿Qué riesgos estamos corriendo en este momento con respecto a la alimentación? Si en tu alimentación
predominan la soda, los azúcares, las grasas y los alimentos que saben que te están haciendo daño para tu cuerpo, para tus huesos, para tu funcionamiento mental o en general. ¿Cómo percibes ese riesgo? ¿O prefieres de manera consciente o inconsciente no ver ese riesgo? ¿Cómo percibes el riesgo, para seguir con el mismo listado, del ejercicio? Sabes que el ejercicio de hoy es bienestar para el mañana, para hoy y para mañana. Pero si no lo percibes, pues no vas a actuar. ¿Cómo percibes el riesgo, por ejemplo, de no ahorrar? ¿Cómo percibes el riesgo de no prepararte para la jubilación? ¿Cómo percibes el riesgo de no desarrollar habilidades de comunicación o valores comunitarios? ¿Cómo percibes el riesgo de, y seguimos con el mismo listado, cómo percibimos el riesgo? ¿Lo vemos? ¿Tenemos claro cuál es el riesgo? El riesgo que nosotros corremos siempre es el de pérdidas o el de ganancias. Y como decíamos, el ser humano, por nuestra estructura mental, comúnmente tiende más a la aversión a la pérdida. Entonces, aquí la pregunta es cómo percibimos el riesgo en términos de pérdida con respecto a, vamos a repasar el listado, la alimentación. ¿Qué perdemos cuando no nos alimentamos bien? ¿Qué perdemos cuando no hacemos el ejercicio? ¿Qué perdemos cuando mantenemos los hábitos que no nos están llevando a nuestros objetivos? ¿Qué perdemos cuando no tomamos los medicamentos adecuados a la hora adecuada? ¿Qué perdemos cuando no aplicamos educación financiera en nuestra vida? ¿Qué perdemos cuando no involucramos disciplina en nuestra vida? ¿Qué perdemos cuando no ahorramos? ¿Qué perdemos cuando no planeamos para la jubilación? ¿Qué perdemos? Esa es la toma de decisiones. Los autores que les mencionaba anteriormente, uno de ellos escribió un libro que se llama Nudge, que es básicamente un pequeño empujón. Dijo, tenemos que ayudar a los seres humanos a que tomen mejores decisiones, démosles un empujoncito. Desde decisiones de asuntos que parecieran muy sencillos a decisiones que son un poco más complejas. Por ejemplo, la primera imagen que aparece aquí es de un orinal. Un problema. Las personas utilizaban los baños públicos, pero al momento de utilizarlos, todo el orín se salía del utensilio puesto allí para esto. Lo que se idearon ellos fue poner una calcomanía con algo que aparentaba una mosca. Y lo que encontraron es que, curiosamente, las personas que lo utilizaban orinaban apuntando a la mosca. Y eso hizo que el uso se hiciera más racional, más limpio, más estético. Y esto valió premios y eso ya lo han implementado en muchos lugares. La próxima vez que algún hombre vaya a un orinal se dará cuenta que hay algo que se parece a una mosca o hay algún otro objeto, porque inmediatamente centra nuestra atención e inmediatamente hacemos un buen uso. Alguien pudo haber puesto un aviso. Por favor, utilice adecuadamente el orinal. Por favor, sea limpio, higiénico y déjelo en las condiciones que le gustaría encontrarlo. Pero como los seres humanos no somos tan racionales, entonces el ejercicio que se hizo fue acudamos a un comportamiento automático. Y el comportamiento automático es alguien va a apuntar a la mosca. Y al apuntar a la mosca, básicamente lo que va a hacer es que el orín va a llegar a donde tiene que llegar para que no haya tanta suciedad en estos lugares. Bien, esto está documentado. Si a alguien le interesaría, le podemos compartir todas las investigaciones. Pasemos a otro nivel. La preparación para la jubilación. Muchas empresas crearon, y una vez que se incorporó la ley de pensiones, se incorporó el 401k, que es un ahorro. Pero ¿cómo hacemos para incentivar el ahorro? Porque a las personas se les ha dicho de muchas maneras, les mandaban comunicaciones a sus cartas, les llegaban unos sobres, a los medios de comunicación, las redes sociales decían, prepárese para su jubilación, su jubilación, su jubilación, pero a pesar de eso, porque vivíamos en el presente, no nos preparábamos para la jubilación. El 401k
entonces aparece como una posibilidad de ahorro, pero con un beneficio. Tú ahorras y parte de lo que tú ahorras, la empresa te lo iguala. Tú ahorras $5, la empresa pone también $5. Bueno, eso está incentivando. Sin embargo, algunas personas fueron un poco reacias, de tal manera que la decisión que se tomó aquí es, todos van de manera automática a ahorrar al 401k. Si no lo quiere hacer, tiene que llenar un formulario. Pero la persona, como estaba en su zona de confort, pues decía, no, yo para ponerme a llenar formularios, pues mejor ahorro. Pues bueno, se encontró una solución. Las personas incentivadas a hacer sus ahorros para la jubilación. Algunas personas, y esto también está documentado, tenían problemas con la alimentación porque no podían medir exactamente lo que comían. Entonces se tomó la decisión de sirvamos lo mismo que está en el menú, pero en plato más pequeño porque las porciones pues van a disminuir. Y las personas que acogieron estas recomendaciones evidentemente bajaron de peso. Bueno, podríamos hablar de otras miles de condiciones y características. A esto les llamamos Nuye positivo cuando las personas están motivadas y son capaces de comportarse de acuerdo al beneficio que van a otorgar. Llamamos nuyes negativos cuando la elección está en conflicto con los hábitos de las personas y está en conflicto con las creencias y con los pensamientos más inconscientes de las personas. Y llamamos nugget cuando las implicaciones son complejas y se optan por lo que se hace la mayoría, porque yo no quiero pensar, solo si la mayoría lo hace, yo lo hago. Entonces son formas como tomamos decisiones. Permítame decirle que la palabra decisión, bueno, tiene su raíz en el latín eh, y está más asociado con la característica de cortar. Es dejar algo y cortar para seguir con lo nuevo. Es decir, que dejo lo anterior y me quedo con algo. Esa es una elección, una decisión. Nosotros tomamos decisiones y estamos listos para tomar decisiones. Estamos preparados para tomar decisiones siempre que querramos un cambio. Y siempre que querramos un cambio para mejorar, ya sea un cambio a nivel mental, ya sea un cambio a nivel de enfoque, ya sea un cambio a nivel de práctica. ¿Y por qué queremos cambiar? Porque queremos mayores beneficios. Entonces la tarea con la que vamos a quedar es, ¿y qué es lo que yo quiero cambiar en términos de beneficios? Aunque lo pudiéramos pensar también en, ¿y qué es lo que quiero cambiar en términos de pérdidas? ¿Qué no quiero perder? ¿Qué no quiero perder? O ¿qué quiero ganar? ¿Qué quiero ganar? Y una vez que lo tengamos clarísimo, estaríamos preparándonos para tomar decisiones que impacten positivamente nuestra vida. Solo para que lo tengamos en cuenta. La psicología ha encontrado, y principalmente Daniel Kahneman habla de esto, hay un documental bien interesante en TED, en las conferencias TED, que habla sobre los dos yos. Nosotros tenemos dos yos, un yo que experimenta y un yo que recuerda. El yo que experimenta es el yo que vive las situaciones, como ustedes ahora están aquí escuchando este taller, están atentos, están escuchando cada palabra, lo están viviendo, están procesando la información. Ese es el yo que experimenta. Pero mañana hay un yo que recuerda. Ese yo que recuerda no necesariamente es el mismo yo que experimenta, porque ese yo que recuerda puede asociarlo con que por ver esto no vi la novela, por ver esto me perdí, por ver esto no comí, yo ni puse atención, no le entendí nada a ese señor, quedé totalmente confundida. Y entonces, aunque el yo que experimenta vivió una experiencia positiva durante el taller, el yo que recuerda no la tomó tan positiva. Muchas de nuestras decisiones las toma el yo que recuerda, no el yo que experimenta. Y ese yo que recuerda guarda tantos recuerdos en la vida que al final se convierte en nuestras creencias. Y el experimentar es diferente al recordar. El experimentar es todo lo que hemos vivido, es lo que hemos fluido, como cuando las parejas viven momentos espectaculares.
un día espectacular, una cena espectacular, unos meses espectaculares, unos años espectaculares. Pero en algún momento pasó algo negativo. Pelearon por algo, tuvieron alguna discusión. El yo que recuerda va a hacer énfasis en ese momento. Y todo lo demás pareciera que pierde su valor, pareciera que pierde toda la magia. El yo que recuerda, entonces ahora tiene una creencia. Y la creencia es que, por ejemplo, no hay que confiarse, que todos los hombres son iguales, que en todas las organizaciones es lo mismo, que todos los jefes siempre se comportan así. A pesar de que la experiencia de trabajo, la experiencia de amor, la experiencia de hogar, cada segundo, cada minuto sea totalmente diferente, agradable inclusive. Hay unos eventos que nos marcan y esos eventos son los que se guardan en la mente y eso que se guarda en la mente configura nuestras creencias sobre las personas, sobre los sucesos, sobre los lugares, sobre los acontecimientos. Pudimos pasar una velada extraordinaria en un restaurante y cada momento contó, desde la atención, el olor, la comida, el sabor, el ambiente, pero al final tuvieron alguna dificultad con el mesero o con el cajero o con alguien. Nos vamos a recordar posteriormente, vamos a recordar ese lugar, ese momento como algo negativo. Y es más, es posible que ni recomendemos el restaurante, cuando en realidad toda la experiencia fue positiva, fue favorable. Pero el yo que recuerda se quedó con ese momento. Y ese momento creó una creencia. Y esa creencia nos lleva a tomar nuestras decisiones. ¿Cuántas experiencias hemos tenido en la vida? ¿Y cuántos recuerdos tenemos de esas experiencias? Pero hoy esos recuerdos, especialmente los negativos, son los que generan nuestras creencias y están sesgando nuestra toma de decisiones. ¿Cómo resolvemos este yo que experimenta y este yo que recuerda? ¿Qué tiene que ver el yo que experimenta y el yo que recuerda con el bienestar y la felicidad? De esto vamos a hablar en el taller del próximo miércoles. El yo que experimenta y el yo que recuerda y el concepto de felicidad y bienestar con respecto a la toma de decisiones. Porque cada vez que nosotros tomamos una decisión es porque queremos vivir con mayor bienestar y sumarle más momentos de felicidad a nuestra vida. Espero que parte de esta introducción a todo este hermoso y complejo mundo de la toma de decisiones haya sido de su agrado. Espero que si haya preguntas se puedan comunicar conmigo. Espero que puedan invitar a otras personas y espero que tomen la decisión de asistir el próximo miércoles a seguir conociéndonos sobre nosotros mismos, a hacer ese viaje no hacia afuera, sino hacia adentro, que es donde está la esencia de lo que es nuestra vida. Y nuestra vida es lo más valioso que tenemos. Para todos ustedes, una grata y feliz noche. Les deseo un resto de semana extraordinario y nos vemos el próximo miércoles para continuar con nuestro taller de toma de decisiones y lo dejamos en este punto. Nuestros dos yos, el yo que experimenta y el yo que recuerda en relación con la felicidad y el bienestar. Para todos ustedes, una feliz noche. Gracias por asistir. En nombre del Consulado General de Colombia en Houston, de su cónsul general, de su equipo de trabajo. Y en nombre del equipo de Guía Colombia, les damos muchas gracias por participar y les deseamos feliz noche. Hasta luego. Hasta pronto.